Hola amigos, soy el profesor Reiner. Hoy quiero compartir con ustedes una situación que se me ha presentado acá en el taller. Tenemos un eje excéntrico, se ha flectado por el trabajo que este ejerce. Nosotros podemos enderezar en gran porcentaje, regresarlo a cero en gran porcentaje dependiendo del método que estemos utilizando y también dependiendo de la funcionabilidad de la pieza en el mecanismo. En este caso nosotros podemos, como podemos observar, aquí tenemos uno que está entre 45 y 50 o 40, entre 40 y 45 centésimas de excentricidad. Nosotros utilizando el método artesanal de golpe o igual en una prensa hidráulica, no se ve, hay tantos métodos artesanales que se ocupen los mecánicos para poder enderezarlo y regresar en gran porcentaje a cero, o sea, quitándole excentricidad. Este método requiere de una gran habilidad y también de una gran experiencia, por lo tanto a los jóvenes aprendices se les hace difícil iniciar haciendo esto de una manera correcta. Esto lo hace un mecánico que ya tiene años de trabajo y tiene experiencia en el campo industrial. Algunas piezas quedan trabajando y quedan, vamos a decir así, en buen estado, porque se les endereza en gran porcentaje lo que tenían deflectado. Entonces, según la precisión, según el mecanismo, cómo funcione, quedan trabajando bien. Hay otras que requieren de una mayor precisión y que con estos métodos no se recomienda dejarlos trabajando. Sin embargo, para trabajos como por ejemplo este eje, lo que mueve es una pequeña cremallera y él quedaba pegado. Entonces le hemos quitado un gran porcentaje de flectado porque él andaba en 45 y lo hemos dejado en 20, entre 15 y 20. Entonces por ahí le hemos quitado bastante de lo flectado, de tal manera que el enderezado que le hemos hecho queda trabajando bastante bien en el mecanismo y de esta manera pues nosotros lo hemos dejado trabajando. Este consejo o esta experiencia la quería compartir con todos ustedes y bueno, espero que sea de ayuda para algunos. Cualquier consejo, cualquier ayuda me la dejan en su comentario. Gracias a todos aquellos, ¿verdad?, que todos estos consejos yo los estoy compartiendo, lo poco que sé, para aquellas personas que están aprendiendo, para aquellas personas que están en el área de mantenimiento industrial. 20 centésimas tiene. Ya le hacé la prueba. Ahí salió este lado. Ahora el piñoncito debe caer ahí, debe girar libremente. No se pega, ¿verdad?